bien, tengo en la línea telefónica a la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, a quien quiero y respeto profundamente. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto de oírte. Y ya no es la primera vez que estás en el programa y me da muchísimo gusto, Rosy. De verdad, te queremos y sobre todo te respeto, como bien decía al principio, porque tienes una trayectoria académica, científica, muchos años dedicada a esta. Decir que, bueno, pues tú eres médico general, ¿verdad? Y después te especializaste, hiciste un doctorado incluso en fonatría fuera del país, ¿no? Entiendo. Exactamente, hice especialidad médica aquí en el país, que es foniatría y audiología, y estuve haciendo estudios de doctorado en la Universidad de Viena sobre foniatría artística, canto, y estuve entrenada en Berlín en cirugía de cuerdas vocales. Ay, me encanta decirlo porque de veras, ¿quién no te conoce, doctora? Todos los que usamos la voz, llámese cantantes, locutores, todos pasamos por tus hermosas manos en tu diagnóstico. Gracias. Unos más obedientes que otros, ¿verdad? Porque algunos los mandas callar un ratito, ciertamente. Sí, exactamente, porque a veces hay que reposar la voz, porque la voz se puede perder y además pues es un instrumento de trabajo importante y es el instrumento básico de la comunicación para toda la población, desde niños hasta adultos. Así y es. Muchos la usamos para trabajar todo el día y pues hay que darle mantenimiento y hay que cuidarla y educarla. Porque incluso en algún momento, ahorita quiero entrarle al foro, pero en algún momento tú me decías que hay que cuidarla porque la voz se va volviendo más ronca con el tiempo, con la edad, y bueno, con los hielos, los cigarros y todo lo que no debe hacer uno, por supuesto peor. Y oigo, tu voz ya es muy clarita, o sea, tu voz sí es de una voz muy cuidadita y la mía es como de Diango. La verdad, sí hay que cuidarla, ¿verdad? Sí va envejeciendo también la voz, ¿verdad? Exactamente, los cuidados son básicos porque la voz es una función en donde intervienen diferentes órganos, diferentes estructuras. Entonces estas estructuras se pueden lastimar, se pueden inflamar, se pueden enfermar y cualquiera de esos tres detalles pueden hacer que nuestra voz ya no tenga la vitalidad que debería, ya no tenga el rendimiento que está acostumbrada y sobre todo también se puede volver una voz que da lástima, no tanto comunica, sino da lástima. Sí, claro. Entonces hay que tener mucho en cuenta que los cuidados son fundamentales para toda la población, pero muy, muy específicamente para los grupos de alto riesgo, que son aquellos que la usan como instrumento de trabajo. ¿Qué decir de los instrumentos artísticos? Es el instrumento musical más bello, la voz humana, en el canto. Entonces, lógicamente, pues necesitamos cuidarla. Claro. A ver, entremos un poquito en materia del foro. Viene un foro muy interesante que queríamos aprovechar para invitar a la gente. Hoy que es sábado 11, bueno, esto es el próximo martes 14, entiendo, en el Senado de la República. Sí, el Senado de la República se interesó mucho en que hiciéramos un foro donde hablo, en especial yo, de la voz humana, su educación y cuidados. Vienen dos expertos, un doctor en química y otro doctor en matemáticas de la UNAM, que es las Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, que es el doctor Peralta y el doctor Yasilevich. Ellos son expertos y nos van a hablar de gases y partículas y la propuesta que ellos pueden tener como científicos expertos de una restauración ambiental urbana, debido a que el ambiente es uno de los agresores más grandes de vías respiratorias y por supuesto de la voz. Entonces no nada más es el tabaquismo, sino son los gases de los diferentes autos. El diésel nos da muchísimas partículas, pero también hay una serie de problemas que estamos teniendo las grandes ciudades de todo el mundo y muy en especial la Ciudad de México, que es la deforestación, porque la pérdida de árboles, que es la biomasa, hace que haya más partículas en el ambiente junto con los gases. Entonces esto se ha vuelto una situación muy agresiva porque las diferentes ocupaciones de la voz, como son los maestros, los vendedores, los médicos, los conductores, los cantantes, actores, líderes religiosos y políticos, estamos sujetos a esta agresión, pero también la población debe saber que los gases y las partículas van a dañar su nariz, van a dañar sus cuerdas vocales, su voz, pero también van a estar las partículas almacenándose en los pulmones y ya no se salen, se van a todo el cuerpo y van originando cambios que están propiciando que la gente se muera antes de lo que debería de ser y que haya enfermedades degenerativas como son diferentes cánceres de pulmón, de cuerdas vocales, de esófago, y todo esto es una situación ambiental que la población debe saber que hay que cuidarse. Por eso es que vienen estos científicos. Y tenemos un par de testimonios muy importantes de dos personas que a través de su trayectoria
vital y artística se han cuidado la voz. Uno que es el maestro Fernando de la Mora, gran cantante de este país, y otro que es el actor maestro Iji Dushevsky, que él es actor de doblaje y conductor y también cantante. Entonces, la idea es que en este foro que se aproveche que toda la información sobre la producción de la voz, las diferentes enfermedades, por qué el tabaquismo, sea de marihuana, de tabaco, de cigarro eléctrico, de opio, de cualquier cosa, nos va a estar dañando directamente a nuestra voz. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos en un ambiente ruidoso? ¿Y cuáles son los problemas digestivos que nos pueden atacar la salud de la voz? Todo esto es muy importante que la gente, sobre todo los profesionales de la voz, lo tomen en cuenta. ¿Qué puede hacer una persona que tiene una voz linda o una voz que necesita para cuidarla? Pues primero que nada, hidratarla, tener en cuenta que hay alimentos que van a dañar la voz, que además nosotros necesitamos estar constantemente checando que nuestro volumen sea correcto, que tengamos un tono agradable y que el timbre también sea un timbre brillante y claro. Ahorita que dices de alimentos se me ocurre pues los irritantes, ciertamente ha de ser, ¿verdad? Exactamente. O lo muy caliente y luego lo muy frío. Por ejemplo, como el chile, los ácidos, los lácteos que producen muchas flemas, pues los refrescos embotellados con cola o con saborizantes, todo eso nos puede dar alteraciones en nuestra voz. Y por otro lado, como bien lo comentas, todo lo que es muy frío lastima y todo lo que es ardiendo lastima. Por supuesto que uno puede tomar algunas cosas frías siempre y cuando esté uno sano y no tenga un evento, es decir, no tenga clases que dar a 50 niños los maestros de primaria o un evento de conducción los conductores o un evento artístico los cantantes. Sí. Entonces hay que educar a la gente a que se cuide en todos estos aspectos, tanto del volumen como de los tonos que se usen, ya sea graves o agudos, como del timbre que debe ser claro. Para eso vamos a hacer unos ejercicios respiratorios, lo vamos a hacer dentro del foro, vamos a hacer inicio fonatorio, que es cómo empieza uno a sacar la voz correctamente sin lastimarla, y algunos ejercicios de flexibilidad tonal, porque esta flexibilidad no nada más la deben usar los cantantes y los profesionales artísticos, sino también la población en general, porque muchas veces las mujeres usamos un tipo de voz de tono muy agudo. Ay, horroroso, no lo aguanto, sí. Es muy difícil, incluso es difícil de soportar. Sí, sí. Sí, exactamente. Tiene que haber una flexibilidad de acuerdo a las emociones, pero también de acuerdo a la personalidad, y que además no implique un gasto físico, porque esta voz muy chillona de muchas mujeres o de muchos niños demasiado chillón, eso implica que se pueden lastimar las cuerdas vocales. Oye, doctora, pero tenemos algunos ejercicios de resonancia, porque la resonancia es muy importante, la amplificación de la voz, que eso sucede en la nariz y en nuestra cara. Ahora, decías esto de los factores medioambientales y resulta escandaloso ciertamente, porque cuando uno va a un médico o te escucha uno a ti, pues seguiría uno tus recomendaciones y de manera personal cuidaríamos nuestro instrumento vocal. Pero cuando estamos hablando de que están las partículas volando en el medio ambiente, pues sí es ciertamente de alarma, ¿no? ¿Hasta dónde podemos hacer qué cosa? Sí, por supuesto. Hay un movimiento internacional pues muy intenso, porque resulta que todas las políticas públicas deben de contemplar que debe de haber las menos emisiones posibles de las fuentes que provoca el ser humano, de gases, y las partículas, pues quienes nos ayudan muchísimo a las partículas son los árboles. Entonces las políticas públicas deben de contemplar el hacer barreras de árboles adecuados a cada ambiente para que esos árboles tengan las partículas en sus hojitas y no tanto nos lleguen a nosotros. Por otro lado, los profesionales de la voz o la gente que tiene problemas alérgicos, en donde vienen las partículas otra vez, pues puede tener purificadores de partículas, que eso se ayuda. Pero una de las cosas importantísimas que toda la población mundial estamos, y sobre todo los médicos, estamos haciendo que la población mundial también tenga conciencia y exija a sus diferentes gobiernos que las políticas públicas sean no nada más para el desarrollo industrial, sino para la salud de los seres humanos. Porque, por ejemplo, ahorita en estudios muy recientes de hace una semana, se ve que de cada 6 muertes,
Una es por factores de contaminación. Y por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud vemos que hay factores de gases, factores de partículas, factores de tabaquismo, factores de alteraciones cardiovasculares, porque al bajar el oxígeno por culpa de las partículas o los gases que hay en la contaminación, empieza a haber alteraciones a nivel del corazón, y eso ayuda a muerte cerebral, a infartos cerebrales, a infartos al miocardio por una hipoxemia, por una baja de oxígeno. Entonces ya ahorita, por ejemplo, China tiene un presupuesto de $20 billones, billones, precisamente para hacer estas barreras verdes, para ayudar a que la población no se enferme, porque no nada más es la muerte prematura, sino también todo lo que nosotros decimos como actualmente como días que tenemos mala calidad de vida, llámese laboral o llámese vital. Eso ya es un término que acuñó la Organización Mundial de la Salud, en donde se ve que son días que no rendimos lo que deberíamos, no nada más en el trabajo, repito, sino la calidad respiratoria, ya sea porque nos enfermamos más seguido o porque no tenemos suficiente oxígeno para sentirnos a gusto. Entonces ya es una situación mundial muy, muy preocupante. Y pues los últimos eventos de la Ciudad de México es que la Ciudad de México, por los aspectos geográficos, que estamos a 2.100 metros sobre el nivel del mar, que tenemos pues todos los preciosos volcanes y las sierras alrededor, pues hacen que nos volvamos un acúmulo de partículas y de gases. Entonces las políticas públicas deberían de ser en que contemplen que los árboles no se deben de tocar y se debe de hacer una reforestación en la ciudad enseguida, no como estamos viviendo ahorita en estas épocas, que hay una deforestación por proyectos mal planeados, sí, claro, no tomando en cuenta que aquí vivimos 28 millones de personas que estamos respirando todo el tiempo. Ay, doctora, qué importante, porque todo es lo mismo, somos una unidad, ¿eh? Ciertamente, pues, cuando estamos hablando de la voz, estamos hablando de la voz, pero estamos hablando también de los senos paranasales, estamos hablando de todo nuestro organismo y con lo que dices, con todo el entorno, ¿no? Es una unidad, pues. Mira, quiero ir a un corte comercial, pero si me aguantas tantito, ahorita continuamos contigo, ¿de acuerdo? Claro, gracias.